tipo de esta bandeja que estamos hablando ofrecerá menos resistencia térmica, una bandeja del tipo escalera, que del tipo comparado con la de una de fondo perforado o comparado con otra de fondo liso. Evidentemente, la de fondo liso va a ofrecer mayor resistencia que la perforada y así con la escalera. Entonces, bueno, por eso el fabricante en este caso da distintos modos o métodos de montaje del cable, que puede ser, como le decía, un caño embutido en pared o caño a la vista. Son los tipos de caños esos que en vez de poner una bandeja portaescalera va el caño sobre la pared misma, ¿no? Bueno, el caso acá está de las bandejas no perforadas o de fondo sólido. Y bueno, acá están las del tipo escalera y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Habíamos dicho que yo, una vez con la corriente que iba a esa corriente de selección, que le vamos a llamar a esta, dividido la I obtenida desde la I de proyecto sobre el factor de tendido, el factor de tendido, supóngase que si hablamos en el caso de una bandeja lisa, que tenga fondo liso, este factor de tendido tendrá un coeficiente constante de un valor menor que 1. Y eso, al dividirlo a la I de proyecto, que la sacamos de la potencia, y lo dividimos por un factor menor que 1, evidentemente el valor de esta I de proyecto va a tomar un valor más grande. Esta I de proyecto, esta es la I de proyecto. Que escriba esto que no quiere escribir. Bueno, se queda sin tinta, caché. Debe ser que está medio. Esta es la I de proyecto. Entonces, esta I de proyecto va a ser de un valor más grande si el caso fuera una bandeja lisa. Y en la tabla, ustedes pueden ver que acá, en uno de la parte izquierda de acá, están los valores de sección de cable. Estos son los valores de sección de cable. Y ustedes ven que van desde el valor más chico, de este valor de 1,5 hacia 25. ¿Estamos? Y fíjense que todos estos numeritos que tenemos en esta tabla acá, hacia la derecha, y que están correspondidos según el tipo de método de instalación que se utilice, fíjense, vamos a hacer una comparación para que ustedes imaginen lo que acabamos de ver refiriéndonos a la parte térmica, a la parte calor. Si yo agarro a ver, déjame que mueva acá. Ahí está. Así lo pueden ver. Por ejemplo, si yo agarro un conductor de 10 milímetros, como este que está acá. Esta sería la sección de conductor. Esa sección de conductor dice que si yo lo monto en un caño embutido en pared, como puede ser el caño embutido, bueno, acá está embutido en pared o caño a la vista. Mejor dicho, si son, vamos a tomar el caso de la escalera, a ver, algo para comparar dos iguales. Supongamos 73. Vamos a comparar este que está acá. Vamos a suponer que tenemos este conductor, dice que acá abajo sería, soportaría 73 amperes, estos valores están en amperes, si fuera una bandeja no perforada o de fondo liso, dice.
aguantaría 73 amperes, un conductor de 10 milímetros cuadrados. Pero ese mismo conductor de 10 milímetros cuadrados, si yo lo coloco en una bandeja del tipo escalera, fíjense que ese conductor podría soportar 78 amperes. ¿Está? Entonces, ahí se está notando que el grado de disipación térmica que tiene la bandeja tipo escalera es más grande. Y si es más grande, el grado de disipación, o sea, estamos diciendo a la vez de que tiene una resistencia térmica que es más chica que la que tiene una bandeja no perforada o de fondo liso. Entonces, al tener una resistencia más chica, evidentemente, Profe, sí, esas bandejas también son de aluminio, ¿no? son de chapa generalmente, ¿no? El aluminio sería caro, son de chapa, son armados hileras de chapa. Entonces, entonces quiere decir que este cable que va por el montaje en tipo bandeja escalera tiene mayor capa, podría circular mayor cantidad de corriente porque sería más fácil la disipación de calor que tendría ese mismo cable de 10 minutos. ¿Se entiende entonces un poquito el concepto? Sí. Esto, Sí, porque al tener entrada de aire disipa mejor. ¿Se tildó? sí. ¿Me ven? ¿Me están viendo? Sí, profe.
Se me cortó la luz, así que estoy con la batería de la máquina y con mi celular. Bueno, vamos a hacer un poquito más. Vamos a hacer corto, si no me voy a quedar sin datos. Bueno, ya no sé en dónde quedé. Me quedé hablando solo, cuando se cortó la luz no me di cuenta. Quedó que la bandeja tipo escalera Ah, disipa más que la común. claro, eso es lo que demuestra, lo que les quería decir, que imagínense que si ustedes ponen un conductor, vamos a suponer este de 10 milímetros, que puede llevar 73 amperes, si este mismo conductor ustedes lo colocan en la Antártida, evidentemente ese mismo conductor va a poder soportar mayor cantidad de corriente que si estuviera instalado acá en Córdoba o en Santiago del Estero, por decir un lugar cálido. Entonces, esa es la parte importante de la parte del primer criterio que le estábamos mencionando acá arriba, que era el criterio de máxima corriente admisible o de calentamiento. Calentamiento, dice acá. Bueno, calentamiento. Profe, una consulta. Así como disminuye el aislante térmico, ¿no disminuye también el aislante eléctrico? O sea, se vuelve más peligroso. Claro, claro, sí, justamente. O sea, si bien los aislantes que vienen construidos para los conductores tienen esa capacidad de mantener bajo la temperatura siempre la misma aislación, el peligro es que a medida va a llegar a un punto donde, bueno, ese aislante justamente se va a degradar o se va a romper y va a permitir el paso de corriente de la parte metálica hacia otro lugar, que eso es lo que nosotros no queremos. Bueno, entonces quedó claro el significado de esto, de este criterio, ¿no? El criterio de máxima corriente admisible o de calentamiento. Por eso hablamos de calentamiento. Bueno, el segundo criterio, o sea, vuelvo acá arriba que había puesto yo, criterio de caídas de tensión admisible. La caída de tensión admisible está relacionado justamente, ahora no por el I cuadrado R, sino por el I por R que produce la resistencia propia del conductor. Y ahí tenemos un conductor dibujado que tiene una L metros, y bueno, acá el conductor mismo tiene su resistencia propia y también tiene un grado de valor de reactancia. Chico, pero lo tiene, en fin. Entonces, ese I por R justamente va a generar una caída de tensión, que la tensión que sale de este lado, que yo lo representé por un generador, no va a llegar a este punto donde tengo que aplicar a mi máquina la misma tensión que sale del generador, sino que va a haber una caída justamente de I por Z que estará relacionado con la longitud del conductor. Cuando más largo es, más resistencia tengo. Los cables, generalmente, el fabricante te dice que el cable tiene un valor de resistencia por kilómetro. Esos son los valores que generalmente suele dar un fabricante de cable. Entonces, cuando ustedes multipliquen por la longitud de tendido, esto le va a dar un valor de resistencia. Y esa resistencia es la que va a producir la caída de tensión y va a hacer de que este valor de U2 sea menor que el valor U1, que es el que sale o el que tiene acá el generador. Estoy diciendo, prácticamente, si acá van 220 y ustedes ponen de un lado, acá pueden llegar, si se ponen un conductor equivocado, 190 voltios. Y ya no es lo mismo. Tenemos un porcentaje de caída respecto a los 220 importante que debe ser mantenido en cuenta. Y el porcentaje de caída está bien definido en las normas que no debe ser mayor o no debe ser mayor o igual al 5% para el caso de alimentación a motores
o no debe ser mayor o igual al 3%, no me escribe esto, al 3% para el caso en que fuera iluminación. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ¿perdón? Sí, ¿esos ¿Qué me dijiste? porcentajes de qué eran? Que no Son el lo... porcentaje. Claro, o sea, imagínense, si ustedes aplican 220, vamos a suponer que esta impedancia, voy a poner un ejemplo rápido para que lo entiendan. Si esto fuera una lámpara, esa impedancia, la impedancia que tiene una lámpara, entonces, si las lámparas funcionan todos con 220 voltios, entonces si ustedes hacen el 3% de 220 voltios, sería 0,03, ¿verdad? Entonces eso le va a dar un valor de 6,6 voltios. ¿Está? Entonces, la caída de tensión no puede ser mayor a 6,6 voltios. Si es mayor, entonces el cable está mal dimensionado. ¿Y cómo se soluciona eso? Tengo que aumentar la sección de tal manera que el valor de resistencia que me ofrece acá el cable sea más chico para que este valor de 6,6 sea más chico. O sea, la caída tiene que ser siempre menor o igual al 3% como máximo para iluminación. ¿Sí? Y menor o igual al 5% en el caso que fuera fuerza motriz. O sea, estamos hablando de motores eléctricos. ¿Está claro? Bueno, entonces, bueno, acá en este grafiquito que está acá, es una explicación muy sencilla para poder llegar a obtener cómo se calcula la caída de tensión en un cable en base a las resistencias y la reactancia que tiene el conductor, y encontramos que ese valor está dado justamente por el valor que dice aquí, lo que está acá en amarillo. Y es justamente el valor de la corriente multiplicado por la resistencia del cable multiplicado por el coseno phi y la reactancia del cable por el seno de phi. Eso daría la caída de tensión en un tramo de cable desde un punto A hacia un punto B con una longitud L. Evidentemente que para cerrar el circuito, acá tendría que estar la impedancia, tendríamos que tirar otro cable con de la misma longitud, lo cual eso duplicaría el valor de la resistencia, ¿no? Hay que tener en cuenta en el caso que fuera una instalación monofásica. Y en general, entonces, para una caída de tensión monofásica, la caída de tensión está dado justamente por el valor de 2 veces, por lo que le comentaba recién, porque son ida y vuelta para una instalación monofásica, por la corriente, por la longitud y por el R coseno de phi y el X seno de phi. El fabricante, como yo les decía, la resistencia se la está dando en valores de ohm por kilómetros. Entonces, cuando ustedes multiplican esta L, tienen que usarla en kilómetros multiplicado por el valor de R y X que te da el fabricante de ese modelo de cable y de esa sección de cable. Como por ejemplo, acá tengo una tabla del mismo fabricante para un determinado conductor que dice que, por ejemplo, si yo agarro el cable de 10 milímetros, tiene, bueno, te da otras
informaciones, dice que tiene, bueno, que el diámetro tiene 3,9, que el espesor del aislante son 0,7 milímetros, que la envoltura 1,4, el diámetro exterior total es de 8,5, te dice el valor de la masa, cuántos kilos por kilómetro pesa ese cable, y acá en esta última línea, que esta es la parte que nos interesa a nosotros, encontramos el valor de R y el valor de X. O sea, este cable particularmente tiene 2,44 ohm por kilómetros, ohms por kilómetro, y una reactancia de ohms por kilómetro también. Entonces, cuando yo tomo esos dos valores y los coloco aquí y aquí, el valor de R aquí y el valor de X aquí, y al multiplicarlo por L, todo esto yo lo estoy ya reduciendo al valor de resistencia o valores de ohm directamente. O en este caso, como decía, yo estaba señalando acá, esto es para trifásica, este es para monofásica. Este es el valor de R en ohm por kilómetros, el X en ohm por kilómetro, al multiplicar por la L, me desaparecen los kilómetros, y bueno, el 2 que está acá viene justamente porque es un tendido de ida y vuelta, como yo les decía, la corriente tiene que venir por un conductor, pasar por la impedancia y volver. Entonces son 2 veces L, por eso ese 2 que está ahí. Y la corriente real que va a pasar por ese cable. ¿Sí? En el caso de una instalación monofásica, trifásica, es exactamente el mismo criterio, nada más que en vez de multiplicar 2 veces por L, se multiplica la raíz de 3, porque es trifásica, por I, por L, por R coseno phi, aquí L seno phi. ¿Estamos? Bueno, entonces con eso sacamos el valor de caída de tensión, que acá le hemos llamado delta B trifásico y acá le he llamado delta B monofásico. Y como les decía recién, esos delta V en porcentajes tienen que ser menor o igual al 3% para iluminación y menor o igual al 5% para fuerza motriz. Y aparte hay que tomar en cuenta que en el caso, cuando un motor arranca, siempre comienza a tomar más corriente de la que consume cuando ya arrancó, cuando ya está en sus revoluciones nominales. Bueno, ese motor en el momento que va arrancando suele tener mayor consumo de corriente hasta que toma la velocidad nominal, y para ese caso el motor cuando está arrancando suele tomar de 3 a 5 veces la corriente nominal. Entonces, cuando ustedes calculan la corriente nominal del motor, la multiplican por 3 o 5, y ese valor de I es el que hay que usar en este punto, o sea, el valor de I que se pondría acá. Y comprobar que la delta B no sea mayor que el valor de 15%. O sea, estamos comprobando para el arranque y después para el funcionamiento en corriente nominal. ¿Estamos? Bueno, bueno, pregunta está ahí. El otro criterio lo vamos a dejar para la otra clase porque me va a mandar más tiempo explicarle un poquito del tema del criterio, el tercer criterio, este que mencionamos acá al principio. Nosotros dijimos que vamos a ver, vimos este criterio y vimos este criterio. Y en la próxima clase veremos el criterio la de cortocircuito admisible. Profe, yo ¿Estamos? tengo una consulta. ¿La bandeja perforada también tiene menos resistencia térmica que la lisa? O sea, igual que la escalera. Claro, porque tiene los agujeritos que va a permitir que se evacúe más rápido el calor, que la lisa pura. Perfecto, gracias. Como mención de los tipos de tendidos, estábamos hablando de que podía ser una cañería
y una mampostería. La cañería que esté interior a la mampostería y por acá se colocarán los cablecitos, ¿verdad? Otra podría ser la mampostería y que el caño fuera por fuera, agarrado a la pared con algún tipo de ganchito, pero es un recinto cerrado, puede ser un caño metálico, un caño plástico, lo que sea, y adentro irían los conductores. Otro sistema sería la pared y el tema de las bandejas, o sea que pongamos la bandejita y las bandejas pueden ser a su vez perforadas, lisas, en escalera, etc. Otro tipo de tendido podría ser que en vez de que vaya por pared, así como yo estoy mencionando, que el cable vaya subterráneo. Entonces, el cable, a veces un cable subterráneo se hace una zanja de una determinada profundidad, generalmente son de 30 a 50 centímetros, y se le puede en la zanja directamente sobre la zanja, sobre la tierra, dejarlo a los cables asentado y después se le pone una capita de ladrillo encima y se lo rellena con tierra. Y el cable queda directamente enterrado. Entonces, desde el punto de vista de calor, ¿qué influirá ahí en ese caso? Y va a influir el tipo de tierra a la cual se está excavando para colocar esos conductores. Entonces nos vamos a encontrar que en los factores de corrección que mencionamos acá arriba, estos factores de corrección, donde es que estaba acá el factor de tendido, en el caso que fuera una instalación subterránea, ese factor de tendido tendrá algún coeficiente que se saca de tablas también y que en la cual va a decir y va a intervenir el tipo de tierra en la cual yo estoy excavando. Porque no es lo mismo desde el punto de vista calor, no sé dónde quede yo. Bueno, no es lo mismo desde el punto de vista calórico una tierra que sea seca, una tosca, por ejemplo, que una tierra negra, húmeda. Entonces, cuando la tierra es húmeda, evidentemente tendrá menor resistencia térmica y el cable podrá evacuar mayor cantidad de calor que en una tierra seca, por ejemplo. Como tenemos el enterrado y que haya, en vez de colocar directamente el cable enterrado en la tierra, que se instale previamente una cañería. Entonces ahí ya tendríamos el coeficiente de la tierra como un valor de resistencia térmica, el coeficiente de la cañería con otro coeficiente térmico, entonces eso irá restando capacidad a que el cable pueda manejar su calor que está generando internamente. Entonces, cuando uno calcula la I de proyecto, lo que termina pasando, que es no la I de proyecto, sino la I de selección, esto dijimos que era la I de selección, esta I de selección, que la sacábamos con la I de proyecto, en base a la potencia, y dividíamos por el factor de tendido. Cuando hay más valores que intervienen las resistencias térmicas, entonces los factores tendidos van como sumándose, pero en realidad se lo multiplica. Por ejemplo, esto puede ser el factor de tendido de acuerdo al coeficiente de resistividad térmica del terreno, como un factor K1, que se le multiplica por un factor de coeficiente porque va dentro de una cañería, por ejemplo. ¿Está? Entonces, se van colocando la multiplicación de distintos factores para tener en cuenta todos los factores extendidos que por donde va a pasar ese cable y obtener realmente un valor de I de selección para entrar de acá a la tabla de selección de conductor. ¿Está? Bueno, todos esos detalles están para obtener todos estos coeficientes, todas estas tablas,
están en el mismo apunto que les voy a pasar, que se los da el mismo fabricante, porque ahí está todo prácticamente, y de esa manera ustedes van a poder encontrar cuál será la ID de selección para ya ingresar directamente a la tabla esta que yo mostraba acá al principio. Por el lado izquierdo hay que entrar y seleccionar. Mejor dicho, no entramos por el lado izquierdo. Dijimos, si yo seleccioné una ID de proyecto en el cual vale 55, bueno, este será mi conductor. En esta tabla lo único que tiene es que no hay que dividir por el factor extendido, porque acá el factor extendido ya está considerado, porque acá ya está diciendo de que este es un cable de 10 milímetros que va a ser, por ejemplo, en este caso, con un caño embutido en la pared. ¿Está? O sea que ya está considerado. Pero en el caso que no lo tengamos considerado, lo tenemos que considerar. Y también, otra cosa que se me escapaba ahora que le estoy por decir, que todos los valores de corrientes que están acá estipulados están determinados para un valor de temperatura decidido y por norma que puso el fabricante. Él dijo, bueno, mi conductor soporta 10 miliamperes a una temperatura ambiente, 10 amperes a una temperatura ambiente de 25 grados. Si la temperatura ambiente cambia, o sea, si vamos a hacer una instalación en un lugar más cálido o más frío, cuando yo vaya a aplicar estos factores de tendido, hay que considerar un factor de tendido que se llama de temperatura ambiente, donde va a corregir la temperatura para la cual el fabricante te dice que soporta tanta cantidad de amperes, y habrá que corregirlo si la temperatura esa cambia. O sea, si es distinto de 25 grados, si son 30, si son 40, o si son 10, o sean 20, habrá que considerar ese factor de tendido acá para obtener la I de selección de corriente para entrar a la tabla, que está para una temperatura determinada. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ya vamos entonces a ahondar un poquito más cuando veamos bien el tema de cortocircuito, y vamos a hacer después un cálculo de cómo se realiza el uso de todos estos tipos de factores y todos los tipos de diseño, de cómo va el sistema de montaje, etcétera, etcétera. Y vamos a aplicar todos los criterios. Los criterios, eso sí, todos se deben cumplir simultáneamente. No podemos decir, este criterio cumple y el otro no, y decir que el cable ya está listo y diseñado con esa sección. Todos deben cumplir simultáneamente todos los criterios. ¿Estamos? Bueno, chicos, los dejo aquí. La próxima clase seguimos con un parcial y después seguimos con este tema. Profe, ¿va a subir la metodología, digamos, o eso? ¿La metodología de qué, perdón? Del parcial. Sí, va. La metodología como va a ser por el UV. Ahí se explica cuáles son las condiciones. ¿A eso te refieres? Claro, no, si digamos sería múltiple choice o subir o resolver y subir un ejercicio, el resultado, digamos. Sí, va a haber de los dos tipos. De los dos tipos. Va a haber para hacer selección múltiple choice, va a haber para que ustedes van a resolver y van a elegir un resultado de una serie de resultados, unos correctos y el correcto. ¿Ninguno tenemos que subir un archivo PDF o algo por el estilo? No va a hacer falta eso. Eso no va a hacer falta. ¿Y la hora, profe? La hora la vamos a destinar el horario de clase. O sea, el horario de clase lo vamos a destinar para tomar el parcial. A las 4:30. Claro, a las 4:30 y te daremos 2 horas y se hace el parcial y listo, se acabó. Como si tuviéramos clase. Profe, le hago una consulta más. Entonces, las respuestas, digamos, van a ser multiple choice,
Y aparte vamos a tener que respaldar, digamos, con alguna foto. No entendí esa parte. Perdón. No, dije que no. Ustedes van a elegir la respuesta y listo. Genial, buenísimo. Profe, Y mientras profe, tanto, acá con el Zoom conectado, ¿verdad? Sí, con el Zoom conectado. O sea. ¿Algo más? Yo, profe, una pregunta. A mí me pasa que el mismo día del parcial yo rindo un final de ciencia y los materiales, también a la misma hora, casi a las 4. ¿Hay alguna forma de que se pueda rendir, que yo pueda rendir otro día por ahí con otra comisión? En otra comisión. Eso puede ser la solución. O sea, en Bueno, vez de rendirlo el perfecto. miércoles, rendirlo el viernes. ¿A la mañana o a la noche? Ok. Y el viernes ese es, no este viernes, sino la semana que viene. La semana que viene, claro. Está, gracias. Bueno. Macanudo, nos vemos. Gracias, profe. No, profe, muchas gracias. Chao.